Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia del alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En este día nos encontramos con una persona muy especial, con el pastor John Sanabria, pastor del distrito principal central de Chaparral. Pastor, bienvenido a nuestro set de grabación. Pastor Ángel, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio, hermanos, en esta oportunidad poder compartir con ustedes el estudio de la lección. Lección número 11 para el 16 de diciembre, titulado Misión a favor de los no alcanzados, segunda parte. Pastor, como es costumbre en nuestro programa, invitamos la presencia de Dios por medio de la oración antes de abrir las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal si tiene el privilegio y nos dirige en oración? Muchas gracias, pastor. Vamos a orar. Oremos. Bondadoso Padre, nuestro buen Dios, en esta hora queremos pedir tu presencia al entrar en contacto con el estudio de tu palabra. Bendice la hermandad, bendice tu iglesia. Y amado Señor, que todos juntos podamos ser edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, pastor, la Biblia presenta a un Dios misionero, a un Dios buscando a sus hijos, a su pueblo. Y si bien en el Antiguo Testamento Dios hizo un llamado especial a Abraham y de Abraham a un pueblo, al pueblo de Israel, notamos que el interés de Dios no es solo por el pueblo de Israel. Realmente Israel, pastor, era un instrumento en las manos de Dios para llevar un mensaje del Dios verdadero a todo el mundo. En el Antiguo Testamento notamos, mis apreciados, muchos hombres y mujeres que aunque no hacían parte del pueblo de Israel, fueron llamados también a esa misión. Tenemos, por ejemplo, a Rahab la ramera, tenemos a Ruth, tenemos a Urías elitita, tenemos a la reina de Saba. Así, pastor, que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que escoge a un pueblo no por lo bueno, sino para que sea luz del Dios verdadero. Pero no solo eso, sino que también vemos a unas personas que no hacían parte del pueblo de Dios, pero que fueron instrumentos de Dios a favor de la misión. Pero en el Nuevo Testamento, pastor, ahorita notamos que hay un interés especial también de Dios para el mundo entero, hasta tal punto que Dios escoge un instrumento especial al apóstol Pablo, para que lleve el mensaje bajo la misión a toda nación, tribu y lengua. Pablo se especializa, mis apreciados hermanos, en llevar el evangelio a los gentiles. Durante la semana pasada inclusive vimos a Pablo en un escenario muy interesante, ¿cierto? En Atenas. Pero en esta semana, pastor, no vamos a hablar mucho del Nuevo Testamento y los apóstoles, ni tampoco del Antiguo Testamento y los patriarcas y profetas. Vamos a hablar de lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la misión para el mundo entero. Háblenos un poquito de esa misión, pastor. Gracias, pastor Ángel. Hermanos, vamos a encontrar que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el versículo 34, Jesús invita a los discípulos para que lleguen allí a este otro lugar, a estas aldeas aledañas, con un propósito. El propósito de que, aunque estaban distantes, aunque estaban lejos, pero Dios tenía un plan y un proyecto, y era alcanzar esas grandes ciudades también, porque también el mensaje de salvación era para ellos. Ahora vamos a encontrar, pastor Ángel, que el plan de Dios desde un comienzo fue que aunque esas ciudades estaban allí, esas ciudades necesitaban ser alcanzadas. El pueblo de Israel necesitaba hacer una obra especial para alcanzarlas. Lamentablemente, pues nosotros vemos a través de la Biblia que el pueblo de Israel no acató la instrucción y se dejaron influenciar. Pero desde un comienzo el plan de Dios fue que Israel, que fuese luz para alcanzar a esas naciones, para que pudieran llevar el mensaje de salvación a esas naciones. Así que, hermanos, qué bonito es saber que el mismo Señor Jesús lleva a los discípulos, el mismo Señor Jesús lleva esa experiencia para que se pueda predicar a esas naciones, a esos lugares aledaños. Y qué bonito es saber de que Dios ama infinitamente también a esas naciones. De antemano, pastor, Israel fue colocado en lo que se llama la luna fértil, ¿cierto? En un espacio estratégico que era cruce de mercaderes, cruce comercial, cruce político, para que el mundo entero comprendiera al Dios verdadero, al Dios de Israel. Ahora, pasa algo en nuestra iglesia, pastor, y es un espíritu que ronda en muchos lugares. El deseo de nuestros hermanos retirarse de las ciudades
e irse en el campo, ¿cierto? Y en algunas ocasiones no solo irse en el campo, sino irse al campo, ¿cierto? O sea, tierra adentro, prácticamente donde no hay habitantes. Sin embargo, mis apreciados, un estudio de la ONU, por allá pasó del 2018, en un muestreo que hizo general del mundo, dijo que el 55% de la población mundial estaba en las ciudades. Pero no solo eso, sino que para el 2050, el 68% de la población mundial iba a estar en las ciudades. Así, mis apreciados, que la tendencia es que la gente del campo se viene para las ciudades y las ciudades cada vez crecen y crecen más en población. Ahora, si nosotros los que tenemos la luz verdadera, pastor, nos vamos al campo, pues dejamos las ciudades en tinieblas. Entonces yo considero que si bien una persona desea irse al campo, debiera hacerlo a un puesto de avanzada para que pueda estar entre el campo, un estilo de vida saludable, pero también la misión que se debe cumplir a favor de las grandes ciudades. Amén. Y los que no salen al campo, pues hay una maravillosa labor para hacer en las ciudades. Eso lo notamos cuando nosotros leemos por allá el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, el versículo 35, dice que Jesús recorría ciudades, pueblos y aldeas, ¿cierto? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿cierto? Porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se dedicó el Señor Jesucristo a ministrar en esas ciudades. Si nosotros vemos más adelante, pastor, por allá en Mateo capítulo 4, versículo 23, notamos que ese ministerio de Jesús prácticamente se ejecutó en algo que se llama Decápolis. Decápolis, deca por 10 y polis ciudad, o sea, 10 ciudades, que incluía Galilea, que incluía Judea, que incluía Jerusalén, que incluía Samaria. Era un ciclo de ciudades y ahí hizo el ministerio del Señor Jesucristo. Pero no solo eso, pastor. Cuando nosotros leemos al final de Lucas y al final de Mateo, vemos a Jesús llegando ahí a las puertas de la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y visualizando el futuro de la ciudad, ¿cierto? Que iban a rechazar al Dios verdadero. Y el Señor Jesús llora por Jerusalén, ¿cierto? O sea, el Señor Jesús tiene un sentimiento especial, no por la ciudad, sino por los habitantes de la ciudad. Y yo me imagino hoy en día al Señor Jesús de igual manera, sufriendo por tantas personas que viven en las ciudades y que no conocen de la palabra de Dios, ¿cierto? En ciudades como Bogotá, 12, 13 millones de habitantes, ¿cierto? Como Ciudad México, o aún como acá Ibagué, ¿cierto? Con casi 1 millón de habitantes, e inevitablemente muchas personas no conocen de la palabra de Dios. Pero me llama la atención que Jesús hizo algo, ¿cierto? Porque aparte de estar ahí en Judea, aparte de ir al sur a Samaria, de cruzar el Jordán también, fue a una región que tal vez no era muy querida por los apóstoles, Tiro y Sidón. Correcto, pastor. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, y en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, vamos a encontrar una historia fascinante, una historia que está allí con un propósito, y es, pastor, mostrarle a los discípulos, mostrarnos también a nosotros el sentido de misión que Cristo tenía al llevar un mensaje de salvación. Allí vamos a encontrar la historia de una dama, pastor. Los estudiosos de la Biblia mencionan que el Evangelio de Mateo es para el público judío y el Evangelio de Marcos es para el público gentil. Mateo dice que era una mujer cananea, Entonces, luego Marcos menciona que era una sirofenicia, que era una griega, entonces da más especificaciones. Esto nos lleva a entender que el público entiende allí, tanto los judíos como los gentiles entienden que Cristo estaba con un propósito y era obrar algo especial en la vida de esta dama. La mujer sirofenicia llega a Jesús implorando, pidiendo un milagro para su hija. Y Jesús responde de una forma que para los discípulos queda un poquito perplejo, pero con una intención, pastor. La respuesta que Jesús da allí a la dama es para que los discípulos entendieran de que era la forma como lamentablemente estaban tratando a ese grupo de personas. Jesús nunca lo hizo para allí apartar a esta dama. No, Jesús quiso probarla. Recordémosle, pastor, esa frase que dijo Jesús a esa mujer. Correcto.
Entonces, pastor, allí Jesús le dice a esta dama, mujer, tu fe, esa fe que has tenido. Y ahora, Jesús le dice, no es conveniente que el pan sea arrojado a los perrillos. O sea, esa palabra, ¿verdad? Para nuestros tiempos también podría formarse un poco complejo, sí, pero Jesús tenía una intención y era que nosotros también reflexionemos cómo estamos nosotros tratando a aquellas personas. Y la mujer dice, pero aún los perrillos comen de las boronas que caen de la mesa. O sea, tenía una fe en el Señor. Había una fe y esto demuestra que aún allá en esas aldeas aledañas, lejos, hay fe en el Señor, pastor. Perfecto, pastor. Ahora, yo me pregunto, pastor, ¿qué era lo que hacía un obstáculo? ¿Qué era lo que impedía que los judíos no cumplieran la misión? ¿No? Podría ser el nacionalismo fuerte que tenían. También podría ser un orgullo espiritual, ¿cierto? O tal vez podría ser algunos prejuicios. Inevitablemente habían muchas cosas implícitas para que el pueblo judío se hubiera alejado de cumplir el propósito con el cual Dios lo había colocado en ese lugar. Y Dios le había también revelado a través de los profetas una verdad especial para que el mundo entero lo comprendiera. Pero no solo, pastor, afectó a los discípulos, sino que cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, Jesús muere, asciende al cielo, le da una misión clara a los apóstoles, les dice que la misión tiene que ver con toda nación, tribu y lengua hasta lo último de la tierra. Pero sin embargo los apóstoles no comprendieron. En Hechos capítulo 10 hay una historia muy interesante, mis apreciados hermanos, que vale la pena leerla. Había un hombre llamado Cornelio que era un hombre piadoso, que quería encontrarse con el Señor. Pero lejos de Cornelio estaba Pedro, el apóstol. Y Pedro estaba tal vez en un día de ayuno y oración. Subió a la azotea a orar. Y en medio de su ayuno visualizó una visión. Un lienzo, pastor, descendía y en ese lienzo había todo tipo de aves y cuadrúpedos limpios e inmundos. Y escuchó una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, ¿yo cómo podré comer si nunca ha entrado algo inmundo e impuro en mi boca? Pero él volvió a escuchar la voz, levántate, Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Él no entendía. Pero mientras estaba tratando de comprender y entender, tocaron a la puerta. Un criado de Cornelio. Y entonces Pedro entendió que la visión no tenía que ver con los alimentos, que de antemano lo inmundo es inmundo y lo limpio es limpio. Que la visión tenía que ver, mis apreciados hermanos, con el pensamiento que ellos tenían, y en especial él, en cuanto a la obra que había que realizarse por los no judíos, ¿cierto? Por los no descendientes de Abraham. Entonces Pedro fue ya con una visión amplia a realizar esa labor, ¿cierto? Yo creo que esa labor que necesitamos nosotros realizar, ¿cierto? Porque a veces en las iglesias, pastor, yo siento que nos centramos en la iglesia, ¿cierto? Y nos centramos en los ministerios internos de la iglesia. Y eso está bien, pero falta algo. Y como familia a veces, para las fechas especiales, tratamos de reunirnos nosotros, los que tenemos la misma creencia, los que tenemos la misma fe, ¿cierto? Y existen unas barreras que nos impiden llevar el evangelio a todo el mundo, ¿cierto? Una fe a todo el mundo. Sí, señor, pastor, Lucas capítulo 18, versículo 8 presenta la pregunta que Jesús hace allí, ¿habrá fe en la tierra? Y es una pregunta con el propósito de reflexionar, no es una pregunta como para decir, esto es un poco complejo, porque en el mismo escenario que Jesús desarrolló su ministerio vamos a encontrar grandes hombres, pastor. Mientras Jesús recorría las aldeas, encontró muchos hombres, personas que no siendo el pueblo de Israel, siendo en el grupo del pueblo gentil, pudieron evidenciar de que sí había fe, pastor. Entonces, uno de ellos, Bartimeo estando allí, cuando Jesús pasaba por allí, él clamó a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En otra ocasión, el centurión romano llega buscando a Jesús y le implora, le impide que obre un milagro en la vida de este hombre. Así que, pastor, vamos a encontrar de que
a la pregunta de Jesús, ¿habrá fe en la tierra? Vamos a encontrar lo siguiente, pastor. Y llama la atención, y es que este grupo de personas no eran el grupo judío, eran personas gentiles. Allí había fe en Jesús, en el Dios poderoso. Así que qué bonito es saber de que la obra que el Señor está haciendo y que sigue realizando nos llama a que sigamos haciendo la labor, porque sí va a haber fe, pastor, de aquellas personas que crean en Jesús. Perfecto, pastor. Hemos visualizado durante la semana pasada una labor que hay que hacer por los no alcanzados, y más que todo visualizamos esas religiones como el islamismo o hinduismo, el budismo, o tal vez aquí en Colombia algunas tribus indígenas, ¿cierto?, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero ya en esta semana, pastor, hemos visualizado una labor que hay para hacer, no necesariamente en esas tierras lejanas ni en esas tribus lejanas que tenemos que hacerla, sino en las grandes ciudades, ¿cierto?, en los que tal vez no creen igual que nosotros, en las personas que son agnósticas, que son ateas, ¿cierto?, o en las personas que tienen otras conductas religiosas, pero que inevitablemente, pastor, guardan también fe, ¿cierto? Tienen un vacío, una necesidad de Dios. Si usted, pastor, quisiera darle un consejo a algún miembro de iglesia que lo está viendo en este momento, que inevitablemente lo van a estar viendo, ¿qué le diría usted a esa persona en esta mañana, pastor? Gracias, pastor Ángel. ¿Qué le diríamos o qué le podría decir yo a la iglesia? Amada iglesia, el Señor nos ha colocado como centro, nos ha colocado como luz en medio de tinieblas. No podemos cohibirnos, no podemos encerrarnos, necesitamos salir a predicar a cual público, a las ciudades, a grupos, a lugares donde necesitamos evangelizar con nuestro testimonio, con la predicación del evangelio, porque esas personas también necesitan de Jesús. Así que no podemos, hermanos, solamente quedarnos aquí en nuestro mundo de confort. Necesitamos ir a predicar, porque esto lo enseñó el Señor Jesús en su ministerio, llevando a los discípulos a esa experiencia de predicar el evangelio de salvación a aquellas ciudades, a aquellas aldeas, a aquellas regiones que necesitan conocer de Cristo. Hermanos, Dios te llama, nos llama para que salgamos todos juntos a predicar el mensaje de salvación. Gracias, pastor. Ahora me llama la atención porque a veces en nuestra mente, pastor y hermanos, existe como que una figura a quien predicarle. O sea, vamos a predicarle ¿a quién? Pues a una persona que sea buena, que sea modesta, que sea honesta, que sea espiritual. Pero no, mis apreciados, realmente está la mujer samaritana, que tenía 7 maridos y el que tenía no era el de ella. Y a ellas hay que llegarle, ¿cierto? O está Zaqueo, que era un cobrador fraudulento de impuestos, pero también hay que predicarle, ¿cierto? Está Nabucodonosor, el rey prepotente que consideraba que controlaba todo, pero también hay que predicarle. Está Pablo, que no era Pablo, sino que era Saulo de Tarso, un perseguidor del cristianismo, y el Señor en persona descendió a predicarle, ¿cierto? Así, mis apreciados, que la misión es para el mundo entero. Amén. Para los que creen igual que nosotros y para los que no creen igual que nosotros. Para los que tienen conductas afables y para los que no tienen conductas afables. La misión es para todo el mundo. Dios desea salvar a la humanidad. Lo tiene a usted, pastor, me tiene a mí y te tiene a ti, mi apreciado. Así que esta semana, manos a la obra y a cumplir la misión. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima emisión de este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. Pastor, ¿qué tal si nos dirige en oración? Gracias, pastor. Claro que sí, vamos a terminar con esta oración para colocarnos en las manos de Dios. Señor misericordioso, amado Padre, es un grato privilegio el que coloques en nuestras manos, en nuestra voz, Señor, llevar el mensaje de salvación. Necesitamos alcanzar ciudades, necesitamos alcanzar lugares, amado Señor, porque lo has dejado con un propósito, y es que este pueblo, esta iglesia sea luz en medio de tinieblas. Allí hay gente que necesita un mensaje, que necesita ser instruido, que necesita ser reprendido, Señor, con el mensaje de tu palabra. Y vamos a encontrar, amado Padre, que habrán corazones receptivos, porque tu palabra es poder.
bendice a tu iglesia, acompáñanos, llévanos, Señor, condúcenos en este estandarte de salvación para llegar a muchas almas que llegarán a tus pies. Gracias porque nos amas, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por acompañarnos. Pastor Ángel, con mucho gusto.